Yves Lacoste nació en 1929 en Fez, Marruecos. Al crecer, se trasladó a Francia, donde realizó sus estudios en la Universidad de París. Entró en contacto con el Partido Comunista. En 1950, regresó a África con su esposa etnóloga Camille Lacoste du Jardin para llevar a cabo sus estudios sobre bereberes. Durante su estadía en Argelia, se relacionó con los medios anticolonialistas argelinos. Terminó su tesis doctoral Transformation Analysis en 1955. De ahí regresó a París para dedicarse a la enseñanza. Yves Lacoste, geógrafo e historiador francés, considerado una de las grandes figuras del siglo XX. Realizó las obras Los países subdesarrollados, 1959, Geografía del desarrollo, 1965, y Nacimiento del tercer mundo, 1966. Fundó en 1960 Heródote, la cual se convirtió en portavoz de la geografía radical y geopolítica. Más tarde, con la geografía, un arma para la enseñanza, 1976. Comenzó un intento de reintroducir la ciencia geopolítica. Lacoste centró sus estudios en la geografía económica y social y rechazó desde la perspectiva marxista la geografía tradicional, calificándola como una geografía mistificadora, en función del sistema e incapaz de dar una respuesta a los nuevos problemas que plantea el mundo moderno. Se interesó por los problemas epistemológicos de la geografía e impulsó la crítica de sus bases ideológicas en obras como La geografía sirve para hacer la guerra, 1976, y Viva la Nación. Con Heródote defendió su propia propuesta metodológica. Adoptó la geografía, los conceptos de la territorialidad y representación. Para Lacoste, la geopolítica permite poner en evidencia las relaciones de poder mientras va en busca de la intervención colectiva. Fue reconocido con los premios Vautrin-Lud y Brouquet-Cornin. También es caballero de la Legión de Francia. En la actualidad es profesor emérito de la geopolítica en París 8. Bueno, acá vamos a empezar a contarles cuáles son las causas originales del desarrollo según el geógrafo francés Yves Lacoste. Desde el punto de vista económico como del social, proviene de la iniciación en Inglaterra a fines del siglo XVIII, de ese fenómeno complejo que se ha acordado llamar revolución industrial. La causa primera del desarrollo económico en Inglaterra reside en la existencia de un grupo de hombres con mentalidad productiva, que se apropiaron de las invenciones y crearon las condiciones para que estas innovaciones pudieran producir todo su efecto. Esta clase de empresarios, en el sentido de Schumpeter, esta burguesía existía igualmente en otros países de Europa Occidental y ya intentaba desde hacía varios siglos realizar una transformación mayor de la economía. Pero estas tentativas abortaron por falta de una coyuntura histories favorable de una evolución suficiente de las técnicas. Cada uno de estos impulsos sucesivos había dejado, a pesar de su fracaso, algunos resultados que servían de base al impulso siguiente. La detención de su evolución no se debe a causas externas ni a un atraso técnico, sino esencialmente a razones internas, estructurales que se pueden a grandes rasgos asumirse así. Primero, ausencia de un verdadero feudalismo y segundo, una auténtica burguesía. Ya porque estas civilizaciones se edificaron sobre bases tales que excluían la constitución de una clase de empresarios, ya porque las coyunturas históricas permitieron o impusieron que los mercaderes se fusionaran con las aristocracias dirigentes y perdieran de ese modo su individualidad creadora. Si bien todas las religiones viven hoy en el marco y en las condiciones de una economía mundial, solo un pequeño número de países realizaron un desarrollo industrial completo. ¿En qué tierras germinaron estas semillas del desarrollo? Esencialmente, estas sociedades contaban con una burguesía. El factor determinante del desarrollo económico no fue esencialmente la industria en el sentido estricto, sino más bien la implantación excesiva de una sociedad, de estructura comparable a la Europa occidental. De este modo, hasta comienzos del siglo XX, la implantación de las bares del desarrollo tuvo lugares en las regiones del mundo donde existían
En esa época, el siglo XIX, tuvieron el aspecto de sistemas relativamente equilibrados. El estancamiento económico venía acompañado de un estancamiento demográfico, pues la mortalidad era considerable en la mayoría de los países. Cuando el subdesarrollo hizo verdaderamente su aparición, este empuje demográfico no es fortuito, no solo se debe al progreso de la medicina y a su aplicación filantrópica en numerosos países, sino también de la evolución del sistema colonial. La época en que la migración europea se orienta masivamente hacia ciertos países subdesarrollados, África del Norte y América Latina. El desarrollo de una red de intercambio mundial provocó la necesidad de extirpar, no bien aparecidas, las grandes epidemias y, en consecuencia, las grandes hambres que son frecuentadas a su vínculo. Estas pueden ser detenidas con bastante rapidez mediante la importación de cargamentos de productos alimenticios en transportes modernos. Finalmente, la toma de conciencia de sus miserias por parte de las poblaciones subdesarrolladas provoca sus reivindicaciones, su agitación, y estas transcenden pronto el marco local y se introducen en las asambleas internacionales. La acción de mayor eficacia inmediata para impedir que la miseria creciente desencadene epidemias catastróficas, evidentemente, es la acción sanitaria. De este modo, se desarrollan las causas del crecimiento masivo de la población. Pues la natalidad se mantiene elevada, aparecen estrechamente ligadas el conjunto de la condición de evolución económica y social, que tiene por consecuencia la aparición del subdesarrollo. El subdesarrollo aparece en consecuencia como un estado económico y social caracterizado por una grave contradicción interna. Por una parte, provoca necesariamente el crecimiento rápido de la población y por otra, traba el crecimiento económico que le permitiría hacerse cargo de sus necesidades. De este modo, es posible agregar a la noción simplemente comparativa del subdesarrollo, basada en las diferencias existentes entre los países desarrollados y los que no lo están, la concepción del subdesarrollo en cuanto hecho interno propio de un país considerado aisladamente y caracterizado por una distorsión durable entre el crecimiento demográfico y el estancamiento económico. El subdesarrollo proviene fundamentalmente de la intrusión del sistema capitalista en el seno de sociedades que se anquilosaron en estructuras sociales menos evolucionadas, en beneficio de una minoría política y económicamente privilegiada. Esta reducción del empleo es la causa principal de la persistencia de una natalidad elevada, que combinada con los efectos de las mejoras sanitarias necesarias, provoca el rápido aumento de una población que no se puede satisfacer las necesidades. La mayor parte de la población de los países desarrollados no tienen beneficios de la explotación de los países subdesarrollados por parte de las empresas privadas. La parte esencial del efectivo obrero empleado por el patrón capitalista se encuentra en los países desarrollados que producen mayor parte de las mercancías. La expresión naciones proletarias parecería implicar la existencia de un sistema económico coherente que engloba a todas las naciones y que se basa en el aprovisionamiento irregular de materias primas y de mercadería por parte de las naciones proletarias. La evolución reciente de esta edición internacional de trabajo hizo aparecer factores nuevos de su desarrollo. La expansión de los capitales de Europa Occidental, y en particular de Gran Bretaña, orientó en función de las necesidades específicas de estos países la economía de las regiones subdesarrolladas. En Europa ocurrieron igualmente transformaciones económicas que también llevan a una autarquía. La industria crea productos de sustitución, el caucho por ejemplo, que hacen menos necesarias las importancias de ultramar. Un número bastante grande de países desarrollados se encuentra por lo tanto en una situación muy difícil con posibilidades muy limitadas de reconvertir sus economías. En general, la evolución relativa de los precios de las materias primas y de los precios de los productos manufacturados no ha beneficiado con pocas excepciones a los países subdesarrollados. En un mercado mundial dominado por la red compleja de los arreglos comerciales entre las grandes potencias y por los controles impuestos al intercambio de productos estratégicos, los países subdesarrollados, productores estrechamente especializados y a menudo rivales, no disponen de un poder directivo suficiente como para sacar partido de la importancia de sus exportaciones. En efecto, el mercado internacional de capitales sufrió una retracción muy sensible con respecto a lo que era a comienzos del siglo XX. La creación de zonas monetarias cerradas, la apertura de nuevos sectores, la inversión en los países desarrollados, la reducción de los beneficios obtenidos en los países subdesarrollados, redujeron en proporción muy sensible la fluir de capitales privados extranjeros que impulsará el crecimiento del sector de economía moderna de los países subdesarrollados. Estos solo reciben hoy en día sumas muy reducidas. Este hecho, que provoca el estancamiento de las actividades de exportación, sobrevive en el momento en las que el crecimiento demográfico se ha vuelto considerable. Su desarrollo, hecho actual, es el resultado de causas que se han combinado o sucedido desde hace varios siglos: anquilosis económica y social, ausencia de burguesía como aliada militar, dependencia política y económica,
constitución de una minería privilegiada, dislocación de las estructuras tradicionales, limitaciones del sector de economía moderna, evolución desfavorable de los términos de intercambio y del mercado de capitales, crecimiento demográfico acelerado. Si bien una buena parte de estas causas proviene del factor colonial, el subdesarrollo constituye un fenómeno diferente. Ni en el espacio ni en el tiempo coinciden exactamente el hecho de la colonización y el subdesarrollo. La obligación de pagar el impuesto numerario fue el medio más poderoso para obligar a las poblaciones a transformar sus condiciones de vida y salir de la autarquía económica, para entregarse a cultivos comercializables, alquilar sus brazos y, en consecuencia, comprar mercaderías y de origen extranjero. Muy importantes fueron las consecuencias de la instauración de relaciones sociales tipo capitalista y la aplicación de una concepción jurídica de la propiedad basada en el derecho romano. En el seno de sociedades donde predominaban relaciones sociales precapitalistas y concepciones complejas de la propiedad, tal o cual técnica de comportamiento útiles en el marco de la solidaridad tradicional se revelan nefastos una vez que el contexto ha cambiado. Esta desorganización de la sociedad y de la economía tradicionales no procede solamente de la acción de factores externos, sino también de la de agentes autóctonos. El propietario de un derecho simplemente fiscal sobre una región aprovechará el nuevo régimen para hacerse reconocer la entera propiedad de esas tierras y transformará a los contribuyentes en aparceros o en siervos. De este modo, la estructura social tradicional, relativamente igualitaria, es reemplazada por los poderes agravados de una minoría que se arroga al monopolio de unos usufructos de la propiedad del suelo. Las formas tradicionales de organización de la economía de la sociedad en cuanto a estructuras coherentes desaparecieron prácticamente en la mayoría de las regiones del mundo. Europa occidental también experimentó la destructuración de su economía y de su sociedad tradicional precapitalistas. Si bien este proceso se operó más lentamente y con menos violencia que en los países subdesarrollados y bajo la acción de factores internos, igualmente lo acompañaron miserias múltiples: desocupación, explotación desembosada del trabajo de las mujeres y los niños, éxodo hacia las ciudades de los campesinos explotados de sus campos y arruinados, por ejemplo, por la competencia de los trigos extranjeros, etc. No fue compensada por el desarrollo de sectores de empleo susceptibles de absorber a las masas de trabajadores arrojados al mercado de trabajo por la alteración de la economía tradicional, y que las mejoras sanitarias al desencadenar un accidente demográfico aumentaron aún más. Esta insuficiencia de empleo en el sector de economía moderna es de naturaleza cuantitativa y cualitativa, y estos dos aspectos se esfuerzan mutuamente. La pobreza de las industrias en economía colonial y la explotación de algunos productos que interesan al mercado exterior. La expansión de los países desarrollados al dislocar las formas tradicionales de organización y al implantar una economía moderna incompleta, limitada y dependiente, lleva al desencadenamiento involuntario de una evolución tan absurda como trágica. En 1976 la participación de industrias en el PNB supera la del sector primario. Corea del Sur se convierte en una gran potencia industrial, correctamente del sector cirúrgico, y las FMN surcoreanas están presentes en el mundo entero, en sectores de actividad como la construcción, y en 1983 se ha lanzado la promoción de industrias exportadoras de punta. Con un alto valor añadido, en un plazo corto se ha surgido una industria moderna. En 25 años, Dow se ha convertido en el 43 del grupo mundial en electrónica Samsung, la quinta parte del mercado mundial, y se sitúan respectivamente en el segundo, noveno y décimo lugar. En 1992 se instala en Francia tras escoger a Europa como blanco de su ofensiva, y los grandes grupos surcoreanos se alían a socios extranjeros para tener acceso a la tecnología que le falta. Desarrollo del mercado interior. Las industrias surcoreanas trabajan cada vez más para sus propios consumidores, y la subida de los salarios y la revaluación del won. El modelo surcoreano está ligado a una conjunción de factores valorables. La unidad nacional se ha impuesto frente a las presiones del norte. En 1960, Corea del Norte consigue mejores resultados que Corea del Sur. Sus prestaciones económicas son superiores, ya que se beneficia de unas ventajas internas que no tiene su rival del sur, y Corea del Sur implementará esta comparación con un desafío al que debe responder. Se trata de demostrar que es posible obtener mejores resultados que un país comunista, y el PNB por habitante es 5 veces superior en el sur. Para mantener su crecimiento frenado desde el comienzo del año 1990, ya que el aumento de los salarios ha reducido la competitividad surcoreana, este país tiene que encontrar una nueva vía de desarrollo para poder mantener su preeminencia, y los demás NPI
tienen las mismas dificultades. El crecimiento impulsado por las exportaciones se adapta difícilmente a la falta de contrapartida para los países compradores. En septiembre de 1996, el informe anual de la CNUCED defiende la posibilidad de reproducir el modelo de desarrollo asiático en otros PBD, apoyándose en que los acuerdos de Marrakech sobre la liberación del comercio mundial en 1994 permitirán abrir nuevos mercados a los PBD y tanto en el norte como en el sur, y en que este mismo sentido empujarían el crecimiento del poder adquirido y del mercado interno de los NPI. El crecimiento del sector investigación-desarrollo se ha convertido en una prioridad. El 0,58% del PNB en 1980 ha pasado a más del 2,5% y ambiciona llegar al 5% a fin de siglo. En 1991, Corea se dotó en un ambicioso programa, el cual se llama HAN, que prevé invertir 650.000 millones de pesetas en investigación en los sectores prioritarios. El semejante programa supone unos cambios sustanciales en los métodos empleados hasta la fecha por los coreanos. Según Huntington, una de las causas del subdesarrollo está en la religión. La gente de los países desarrollados seguían la religión protestante, mientras que los subdesarrollados estaban sometidos a la religión fatalista. Lacoste argumenta: ¿no será más bien que las religiones tomaron significaciones diferentes porque las condiciones económicas y sociales estaban orientadas hacia el progreso o hacia el estancamiento? Los países subdesarrollados no se presentan, luego, como regiones de atraso permanente, sino como países que conocieron en el pasado, e incluso hasta en una época reciente, períodos brillantes de considerable desarrollo económico, social y cultural, que los colocaron en algunos casos, por lo menos, en las primeras filas de la civilización. Las causas del desarrollo y subdesarrollo se presentan como esencialmente históricas. Luego de la resolución de la rutina, implementamos aprendizajes acerca de las verdaderas causas del subdesarrollo. También vimos dos versiones, la incorrecta, la de Huntington, y la correcta, la de Lacoste. Se diferenciaban ya que Lacoste utilizaba argumentos lógicos y siempre teniendo en cuenta el tema abordado, mientras que Huntington utilizaba argumentos incoherentes. Experimentamos el uso de rutinas para la resolución y comprensión de las actividades. Aprendimos nuevas habilidades de comprensión, por ejemplo, la rutina de pensar, indagar y explorar. Es importante para nosotros para comprender más allá temas tan importantes. En este caso, pudimos comprender más acerca del desarrollo y subdesarrollo de los países.